Bueno, retomando el tema de PowerPoint. Decíamos ayer que es un programa que permite realizar presentaciones. Las presentaciones, ¿sí? Justamente es el nombre que va a tomar el tipo de archivo que creamos con PowerPoint. Y en general se denominan a todo, digamos, conjunto o sucesión de imágenes, textos, ¿sí? También puede haber música, sonido y otros efectos, animaciones, que están destinados, digamos, a transmitir un mensaje. En el campo informático, sobre todo, se usa el término presentación cuando nos referimos, por ejemplo, sobre todo en el mundo, ya que estamos, el curso corresponde a administración y gestión. Bueno, en gestión se usa mucho para exponer, por ejemplo, en reuniones, justamente algunas cuestiones, alguna temática, algún proyecto, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, una presentación normalmente se suele usar, hoy cada día más con los nuevos medios de comunicación, con los proyectores, ¿no es cierto?, de video, pero también lo podemos presentar en pantalla. Lo más común es usar el proyector de video, que algunos llaman el cañón, ¿no es cierto?, que se conecta a la computadora. Y que es un artículo que, un elemento que es cada vez más común en escuelas, en empresas, ¿sí? Y en muchos lugares justamente como un recurso tecnológico más, como antes era el proyector de diapositivas, por ejemplo. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es lo que aclaramos, explicamos ayer? Decíamos justamente esto, que acá tenemos digamos, una presentación en la cual creamos 3 diapositivas. 1, 2 y 3. ¿Sí? El panel de PowerPoint, digamos, o la pantalla de PowerPoint tiene, obviamente, arriba los menús, las cintas de opciones, y tiene un panel izquierdo, en este caso, que sirve de, lo podríamos llamar ordenador de diapositivas. ¿Por qué ordenador? Porque justamente me muestra cada diapositiva como si fuera una pequeña mini tarjeta, ¿sí? Y donde yo la voy seleccionando la puedo ver en pantalla y puedo trabajar sobre ella, porque esta vista que estamos usando es la vista, digamos, de edición, o sea, donde nosotros podemos meter mano en cada una de las diapositivas que van a componer la presentación, ¿sí? Y digo, en este sentido, esto de meter mano, digo, respecto justamente de poder editar, trabajar sobre esto, ¿sí? Repasando entonces cómo hacíamos o cómo creábamos una presentación, ¿sí? Bueno, vamos al menú, ¿sí? Inicio, o en realidad cuando abrimos creamos una presentación nueva, y si no, desde el menú archivo, depende de la versión, puedo poner nuevo, ¿sí? La versión, digamos, de 97 en adelante también no tiene el menú archivo, pero tiene el botón de Office, que tiene básicamente los mismos comandos. Bueno, y entonces, ¿qué mostrábamos? ¿Qué decíamos? Bueno, que en una presentación tenemos distintos elementos, ¿sí? Por ejemplo, texto, ¿sí? Que es lo que hasta ahora incorporamos, aunque también puede ser un texto artístico, por ejemplo, ¿sí? Entonces decíamos, es una aplicación que permite organizar información, y cada uno de estos cuadros los llamamos diapositivas. ¿Qué aprendimos ayer respecto de las diapositivas? Bueno, que por un lado ya les podemos dar un fondo. En este caso, a estas diapositivas les hemos dado un fondo, en este caso, igual a todas. De manera que cuando vamos creando una diapositiva ya queda coloreada. Hay distintas formas de darle digamos, un fondo, por supuesto. Una muy común para la gente que quiere tener, en este caso, un diseño rápido y podríamos llamar en este caso atractivo, es usar en el menú diseño, ¿sí? Los temas, ¿sí? E incluso variantes acerca de un tema, por ejemplo, que serían formas, por ejemplo, de mostrar la información con un fondo. Por ejemplo, vamos a plantear acá. ¿Ven?
Entonces ya desde distintas temáticas o variantes se puede llegar a usar distinta variedad de colores, gama, digamos, de elementos, bueno, como ya están prediseñados, ¿sí? Esto sirve justamente en el momento en que uno quiere hacer una presentación, digamos, elegante, pero no tomarse el trabajo en diseñarla, sino nosotros lo que vamos a tratar de hacer, ahora voy a deshacer en esto, voy a ir unos pasos atrás en estas acciones que hice, porque vamos a tratar de trabajar con una presentación en blanco. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando una presentación sobre el PowerPoint como programa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, básicamente, decíamos entonces, creando diapositivas. Vamos en este caso a retomar el trabajo que hicimos acá, ¿sí? Forma de hacerlo, ¿sí? Era la siguiente. Por un lado, ¿sí? Yo quiero escribir un texto, ¿sí? En este caso me voy a la tercera diapositiva donde tengo en blanco este elemento. ¿Qué tipo de elementos podemos poner en una presentación? Bueno, decíamos, uno muy común sería texto. Por ejemplo, yo puedo escribirlo, ¿sí? Vamos a suponer en este caso que lo puedo escribir de distintas maneras. Una sería mediante el menú insertar y voy a cuadro de texto. En cuadro de texto arrastro, ¿sí? Y creo un recuadro que lo puedo desplazar con el puntero en el cual puedo yo introducir texto. Por ejemplo, en este caso vamos a poner, es muy útil para, como estamos hablando del PowerPoint, transmitir todo tipo de mensajes e información, ¿sí? Bien, para quienes están viendo desde el Instagram, entonces voy a activar un poquito la lupa, un minuto, ¿sí? Entonces, escriba la ecuación. Me dice, no, la ecuación, no quiero escribir ninguna ecuación. Bueno, entonces, fíjense, cuando voy a buscar acá. ¿Sí? Entonces, forma de trabajar, de insertar un texto, menú insertar, ¿sí? Cuadro de texto, sería la opción, y arrastré, quedó trazada un área y escribí ahí dentro, me apareció el punto de inserción. Cuando yo cliqueo, me vuelve a aparecer por si yo quiero agregar algo más, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, sea de tipo, digamos, formal, o informal. Bueno, entra acá en este caso en el... Bien, entonces ahí tengo un ejemplo de cómo puedo poner texto. Otras formas de poner texto, ¿sí? Sería mediante el texto artístico o word art, ¿sí? También en el menú insertar tenemos la opción, ¿sí? Word art, donde al cliquear, depende de la versión que tengamos, vamos a tener, sobre todo en las últimas versiones, simplemente hay opciones, digamos, de texto. Supongamos que vamos a poner acá, cliqueo y tengo un espacio para escribir el texto, ¿sí? Vamos a poner utilidad. ¿Sí? ¿Para qué sirve el PowerPoint? Como todos estos elementos se pueden modificar,
primero se pueden cambiar el lugar donde se encuentran, ¿sí? Arrastrando desde el borde, se puede también cambiar, ¿sí? La altura o el ancho del cuadro, ¿sí? Y a la vez, en este caso también, se pueden rotar desde esta flecha enroscada, diríamos, que aparece sobre este lugar. De manera que cuando yo arrastro y suelto, va a quedar rotado la disposición de este elemento. Lo mismo puede suceder con este otro elemento, con este otro cuadro de texto, ¿sí? Vamos a rotarlo hacia el otro lado, ¿sí? Y en este caso vamos a achicarlo un poquito. Lo mismo, en cualquier texto que hay en un cuadro, puedo cambiar mediante el menú inicio o mediante el menú flotante la tipografía, ¿sí? El tamaño, el color, todo lo que yo necesite cambiar al respecto, digamos, de este texto, de esta información. ¿Sí? Como ven, ahí va quedando. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente, desactivo un minuto la lupa, todo, digamos, en la diapositiva es como una hoja en blanco donde vos podés volcar información de todo tipo. Por ahora metimos texto, ¿sí? Ahora, hasta ahí algunas ideas de cómo veníamos haciendo o cómo trabajamos. ¿Qué otro tipo de información podemos llegar a meter? Bueno, por ejemplo, podría ser imágenes, podrían ser también formas y otros, y también, bueno, sonidos y música, ya llegaremos a eso, pero me interesa sobre todo que entendamos la forma en que se hace. Digamos que esto en cierto modo es como una lámina, o cada diapositiva es como una lámina, donde los elementos se van a acomodar donde uno los disponga. Ahora, obviamente tenés la opción de que el programa te ofrece de hojas, digamos, que están prediseñadas en cuanto a la distribución de contenido, ¿sí? Cuando vos, acá estamos en la diapositiva 3, fíjense, ¿no? Tenemos la 1, la 2, la 3. Yo quiero agregar una cuarta, voy al menú inicio, nueva diapositiva, en lugar de tocar la parte de arriba, el botón que me agregaría una, cliqueo abajo, justamente porque ahí me permite ver distintas opciones. Y como ves, tenés diapositivas de título, título y objetos, encabezados, los objetos, comparación, solo el título. Bueno, en general yo voy eligiendo diapositiva en blanco porque es la que te permite a vos aprender a armar los contenidos como vos preferís. Y obviamente después también vos podés elegir estos, digamos, formatos preparados, que son como si fuera un molde, donde podés poner la información siempre de la misma manera. Es útil si vos querés hacer una presentación estandarizada donde la información más o menos siempre se encuentra en el mismo lugar. Como el sentido de esta clase o de este ejercicio es, digamos, aprender las herramientas con mayor libertad, nos vamos digamos, a trabajar sobre todo con la idea de una diapositiva en blanco. Entonces, yo voy a nueva diapositiva, elijo en blanco. ¿Sí? Bueno, ven ahí creamos una cuarta diapositiva. Ahora me dirán, bueno, pero hay un problema, está en color celeste. Bueno, porque lo último que hicimos ayer es ponerle un fondo de color. Pero vamos a plantear algunas, digamos, algunas cuestiones al respecto a los fondos. Esta diapositiva que tengo acá, entonces la que está en blanco, vamos a repasar el tema de cómo se coloca un fondo a la hoja, ¿sí? El fondo en este caso sería como el color que va a estar detrás, ¿sí?, de todos los otros elementos que querramos poner, ¿sí? Puede haber distintos tipos de fondos, pero la forma común, ¿sí?, en este caso de hacerlo, la más rápida, ¿sí?, puede ser mediante el menú diseño y la opción formato del fondo, ¿sí?, donde en este caso me va a aparecer digamos, un cuadro, ¿sí?,
o un panel derecho, y si no, la otra forma hago clic derecho sobre el fondo, ¿sí? Y elijo también, me va a aparecer en el menú contextual la opción formato del fondo, ¿sí? Que me lleva al mismo panel. Vamos a chequear qué opciones te da este panel para que la veamos, ¿sí? Y de paso vamos a ir aprendiendo algunas. Relleno sólido, dice. Sólido sería que hay un color. Y un color que en este caso es siempre el mismo, ¿sí? O sea, digamos, no siempre, vamos a aplicarlo capaz que no me di a entender. Es el color que yo elegí parejo en toda la superficie de esa diapositiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo el día de ayer elegí este relleno con este color, ¿sí? Color celeste, y se lo apliqué a todo. Por eso, al darle acá abajo, aplicar a todo, quedó, en este caso, cada diapositiva que creo sería en este caso sin, digamos, con el color que ya le di a las anteriores. Ahora, ¿qué sucede si yo ahora quiero deshacer esto? ¿Sí? Voy a poner color, tácate, de acá, a ver si aparece alguno, más colores. No me aparece la opción ninguno, qué interesante. Bueno, entonces voy a dejar por ahora un color blanco, ¿sí? Y si se lo aplica a todo, en este caso, todas las diapositivas quedan en blanco, ¿sí? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Por qué, profe, hacer esta cuestión? Bueno, en realidad porque ahora quiero que aprendamos a colocar color o distinto tipo de fondos, ¿sí? Vamos a plantear por lo menos 3 o 4. Vamos a ir desde la primera a la última diapositiva. Entonces, voy a la primera, siempre lo que hacemos lo hacemos en la diapositiva que está activa, que es la que elegimos en el panel izquierdo. Yo cliqué en la primera, estoy acá, y en este caso, si no tengo el menú de fondo, voy entonces a diseño, formato de fondo, o clic derecho, formato de fondo, me va a aparecer el panel. Bueno, un relleno sólido, como lo acabamos de explicar, sería un color plano, por decirlo de alguna manera, igual en todas las diapositivas. Vamos a suponer que yo elijo esto para esta primer diapositiva, ¿sí? Pero vamos a ver otras. Por ejemplo, un relleno con degradé o degradado, ¿sí? Donde te va a ofrecer el menú aquí abajo estilos de degradé preestablecidos, ¿sí? Depende de la versión de Windows, van a ser diferentes, pero vas a tener algunos motivos distintos. Algunos que son llamados lineales, otros radiales, ¿sí? Más claros, más oscuros, con un foco debajo o en una de las esquinas, ¿sí? O hacia el centro. Bueno, ahí tenés algunas opciones. Entonces yo podría elegir una, vamos a suponer, y acá tengo aplicado. En este caso, como no le di aplicar a todo, se aplicó solamente en la primera diapositiva. ¿Ven? Obviamente uno puede igual, respecto del tipo, vamos a ver que hay radial, rectangular, camino, sombra, etc. Para ver algunos ejemplos, fíjate, el que tenemos acá es lineal, o sea que va de arriba abajo. Radial iría, en este caso, desde un centro hacia otro, en este caso acá, ¿sí? Igual no queda tan claro el radial, ¿sí? Tenemos una zona más oscura en este esquina. Rectangular justamente plantearía la posibilidad de que hay una especie de diamantado, como se hace a veces en los rectángulos, ¿sí? Y después hay otros que son distintas opciones. Camino, bueno, el camino habría que ver, ahí está, ¿ven? Ahí estaría una forma de hacerlo. Entonces, ahí tenemos, ¿hay más todavía? No. Sí, sombra del título. Bueno, a ver esto, ahí está. Entonces, ven, ahí tenemos un elemento de cómo hacerlo. Ahora, en el degradé, por ejemplo, podría ser al revés, porque yo podría cambiar, digamos, en cada color la forma en la cual esto se ve o se verifica. Ven que hacen un efecto tipo lingote, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, a estas perillas que tengo en el campo, digamos, de puntos de degradado, me permiten elegir. Y también te permiten elegir de qué color a qué color haces el degradé. Con lo cual, bueno, te lleva tiempo, digamos, uno puede
elegir distintas formas de hacerlo. Me interesa que puedan experimentar y puedan en este caso también digamos, probar resultados visuales. Las versiones anteriores son un poquito distintas, pero digamos, los resultados igualmente pueden ser atractivos a nivel digamos, visual. ¿Tá? Bien, incluso podríamos hacer un poquito al revés, porque cuando uno selecciona un color, ¿sí? Podríamos girarlo, poner al revés. La parte más clarita, ¿sí? La vamos a dejar en el centro. Vamos a ver si la podemos hacer así. ¿ven? Yo elegí desde esta digamos, línea, en este caso, seleccioné ese color, que es el que estaba, que era oscuro, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo para que entendamos cómo hice esto. Como ven, queda un poco como más oscuro la parte del título. Y entonces voy a desactivar la lupa. ¿Sí? Yo ahora, en esta cinta donde tengo 4 marcas, elijo la marca del color más oscuro, ¿sí? Que me aparece acá abajo, en digamos, iconito del baldecito de pintura, ¿sí? En este caso, ven, acá tengo esta cinta que me indica que el degradé va de acá a acá y de acá a acá. Entonces tengo en realidad como 3 gamas de color. Yo ahora, como elegí que es el más oscuro, acá me aparece este. Yo selecciono, ¿sí? Me aparece ahí lo que se llama la paleta estándar, pero también puedo elegir más colores. Y en más colores, bueno, puedo recorrer hacia otros lugares, ¿sí? Por ejemplo, acá algo más amarillento, ahí, y acepto. Por lo tanto, el color que era oscuro queda claro. Y ahora voy a hacer al revés. Entonces, el color estaba claro, elijo acá, voy a más colores y lo voy a desplazar a un tono más oscuro. Cosa que, digamos, el efecto del lingote que tiene sea un poquito distinta. La parte del título queda más clarita y son los bordes los que, en este caso, aparecen más oscuros. ¿Sí? Que en una de esas eso permite destacar al título. Bueno, como ven, digo, uno puede incluso correr en esta perilla, digamos, o ajustar el degradé entre qué tonos y qué tono se hace para poder hacerlo de un modo más, digamos, artesanal, si se quiere. Pero bueno, todo eso requiere tiempo. Es importante que ustedes lo puedan ir buscando la forma de hacerlo, ¿sí? Lograr un equilibrio entre la prolijidad, la presentación, la parte artística y el tiempo dedicado a crear una presentación. Bien, voy a la segunda. Bueno, a esta le voy a poner relleno sólido, ¿sí? Entonces, relleno sólido es básicamente lo mismo. Sigo con el menú formato de fondo, cliqueo y le voy a otorgar un color. Vamos a poner un color verde claro para que se puedan ver en este caso los elementos. ¿Qué otro tipo de rellenos hay? Bueno, por ejemplo, hay otros comunes, uno llamado relleno con imagen o textura, ¿sí? ¿Qué es una imagen o textura? Bueno, básicamente una textura, justamente como lo vimos también en Word, cuando trabajábamos el tema de rellenar algunas formas, etc., digamos que la herramienta es muy similar a las que aparecen en Word. Cuando una textura imita justamente una superficie. Son archivos que ya vienen con el programa, ¿sí? Acá, ¿sí? Y entonces, fíjense, acá lo que está elegido es una textura. Y dentro de las texturas, ¿sí? Te va a ofrecer una especie de paleta de textura. ¿Sí? La que está elegida es la primera, que es como un tejido, ¿sí? Hay otro más grueso, hay otro que es tejido de jean, etcétera, superficie de granito, de mármol, de madera, qué sé yo, gotitas de agua, bueno. Entonces uno elige esto y este patrón de alguna manera va a aparecer o se va a repetir en el fondo de digamos, de esta diapositiva. Entonces, una cosa es la imagen y otra la textura. Entonces, acá está elegido la textura. Pero si yo en este caso quiero rellenar con una imagen, voy a usar esta última, ¿sí? Cuando yo elijo imagen o textura,
en lugar de elegir una textura, voy a archivo, ¿sí? Y voy a buscar una imagen que sea adecuada. No sé si tengo muchas imágenes en este momento, pero bueno, vamos a buscar algunas rápidamente. Por lo menos como para que sea algo para completar. Parece que no hay mucho. Bueno, entonces, entonces ahí vamos a, momento, vamos a poner una pausa acá con la grabación. Entonces, en el relleno con imagen o textura, elegimos archivo. Y bueno, y vamos a ir en este caso, la máquina nos va a llevar a un cuadro de diálogo donde normalmente nos va a llevar a la carpeta de imágenes. Pero en este caso, bueno, voy a buscar, por ejemplo, alguna imagen un poquito diferente. Vamos a suponer que tenga que ver con, a ver, para poder ver de qué se trata, le voy a dar un tamaño grande, iconos grandes, de manera que en este caso ahí aparezcan. Bueno, y rápidamente, entonces, bueno, voy a pasar por estos elementos y bueno, vamos a suponer elijo esta imagen. Inserto, ¿sí? Y bueno, básicamente esta imagen es la que queda de fondo en la diapositiva, ¿sí? Cuando yo, en este caso, cree una diapositiva nueva, así la cree en blanco, va a estar en blanco. ¿Sí? Digamos que en este caso lo que estoy haciendo es insertar eh, un tipo de fondo distinto por cada diapositiva. Finalmente, uno más que aparece en las opciones de relleno es el llamado relleno de trama. Una trama sería como una especie de patrón o motivo que se repite, digamos, a lo largo digamos, de una superficie. Y en este caso, bueno, imitan alguna especie digamos, de formas geométricas. Por ejemplo, que tenemos acá un tablero de damas, por ejemplo. Entonces, lo plantea bastante chiquito el tablero, bueno, y te permite dar un color de primer plano. Bueno, entonces ahí estaría una forma de hacer esta cuestión de las tramas. Habría, digamos, en otros programas de diseño te permite manejar el tamaño de la trama, pero en este caso no. Así que el efecto es un gris, porque son cuadraditos blancos y negros. Pero bueno, tenemos también diagonales, ¿sí? Tenemos, en este caso, no se aprecia mucho desde el Instagram, veo, ¿sí? Pero hay distintas opciones, qué sé yo. Si fueran ladrillitos, bueno, ahí está. Ahora, volvamos a nuestro programa. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando tenemos en este caso, eh, un, una presentación? Bueno, básicamente lo que yo les planteaba y que me parece importante es que uno se busque un tema sobre el cual hacer una presentación, ¿sí? Algo que le interese, algo que quiera profundizar, algo que quiera mostrar, de algo que le gusta, de algo que y si no, yo después les busco alguna temática, no hay problema. Pero la idea es que respecto de la presentación, uno tiene que transmitir un mensaje. Por ejemplo, el objetivo, el mensaje de esta presentación que estoy preparando yo es presentar justamente el programa PowerPoint. Entonces acá tengo, primer paso con PowerPoint, explico acá qué es, acá planteo, digamos, la utilidad, ¿sí? Acá podría poner, por ejemplo, como una leyenda, voy a crear, en este caso, un cuadro de textos, lo voy a mover y voy a escribir ahí en este cuadro lo siguiente, si me permite escribir. Bien, cuadro de textos, sí. Entonces, permite incorporar distinto tipo de fondos
a las diapositivas. Bueno, obviamente esto quedó en color negro, por lo tanto, ¿por qué? Porque no se pierde en medio de toda la decoración de esta foto. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es seleccionar este texto y darle, obviamente, otro tipo de letra. Por ejemplo, del menú, una letra con cuerpo grueso, ¿sí? Y que en este caso, por ejemplo, pueda ser de un color que contraste con el fondo. Como el fondo está medio oscuro, le puedo dar un color blanco, le vamos a dar un tamaño un poquito más grande, y ahí se empieza a entender, a leer. Como ven, digamos, el PowerPoint tiene mucho, o puede tener muchos elementos de carácter, diríamos, artístico, de diseño, porque en definitiva uno tiene que ir buscando la forma en que se entiendan o se aprecien las imágenes, se entiendan los textos, ¿sí? Pero todo esto, en definitiva, estas herramientas, el cuadro de texto, ¿sí? El utilizar o no una tipografía, ¿sí? WhatsApp, son herramientas que habíamos visto cuando trabajamos incorporar elementos al Word. Simplemente acá las vamos a repasar, ¿sí? Entonces, permite incorporar todo tipo de fondos y vamos a ir a la diapositiva número 5. Como vemos, está en este caso vacía todavía, tiene simplemente un fondo, una trama, ¿sí? Vamos a poner una cosa más para poder entenderlo. Lo que hasta ahora pusimos fueron distintos tipos de fondos. Decíamos también que podíamos meter texto y que el texto no necesariamente, en este caso, teníamos que escribirlo en el momento de meterlo. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo acá justamente un apunte que le estoy preparando para mandarle de PowerPoint. Copio, en este caso, voy a seleccionar y copiar, ¿sí? Esta parte del texto y la voy a llevar a la presentación. Creo un cuadro de texto, trazo un área y con control V corta pego el texto que yo, en este caso, elegí. Y a partir de ahí le puedo ir otorgando un tamaño, ¿sí? Un lugar, una predisposición, etc. Entonces ahí podemos ir metiendo algunas cosas respecto digamos, de cómo se incorpora texto. Pero hasta ahora trabajamos, metimos texto y definimos el fondo. ¿Qué más haría falta hacer? Bueno, por ejemplo, meter una imagen, pero no la imagen como acabamos de ver en la diapositiva 4, que es el fondo, que así donde está, no la voy a mover. La puedo reemplazar por otra, pero me va a abarcar toda la diapositiva. En cambio, una imagen se puede poner justamente como flotando, como uno pone, puedo poner una parte con texto, puedo poner también una parte de imagen dentro de la diapositiva. Y esto lo voy a hacer como aprendimos también en las otras aplicaciones de Office, en el Word, en el Excel la usamos menos, pero una vez les di un ejemplo. ¿Cómo se hace? Mediante la función, digamos, el menú insertar, y voy a imagen, ¿sí? Y en imagen, entonces voy a buscar, supongamos que tengo acá una imagen que transmitir o que mostrar. A ver, vamos a plantear acá una. Este cuadro. Entonces, inserto y queda la imagen, en este caso, justamente delante del fondo, ¿sí? A esta imagen yo la puedo acompañar con un texto. En este caso, para hacerlo rápido, voy a la diapositiva 3, selecciono este texto, lo copio y lo paso a duplicar en esta diapositiva número 5. ¿Sí? ¿Está? Pero ¿qué diferencia tiene esta imagen que acabo de pegar con la que metí de fondo en la diapositiva anterior? El fondo es fondo, ahí está detrás de todo. En cambio, la imagen que yo inserto o pego dentro de una diapositiva, la puedo manipular, la puedo empezar a modificar. Por ejemplo, cambiarle el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, como también hicimos con los textos, rotarla, girarla, ¿sí?
Y obviamente digo, esta imagen va a relacionarse con los otros elementos que yo vaya poniendo. Textos, ¿sí? También sonidos, etc. Por lo tanto, acá tendría entonces un segundo elemento importante que yo puedo meter en una presentación de PowerPoint, que son los textos. Bien, entonces, aprendimos hoy a trabajar o a acomodar los fondos, a ir cargando o poniendo textos, ¿sí? Y también ahora a colocar imágenes. ¿Hay otra forma de colocar imágenes? Sí, puede ser. Si yo, digo, en este caso lo que hice yo fue insertar imágenes que tenía en mi computadora, pero hoy en día mucha gente no se toma el trabajo de guardar imágenes en su computadora para después ponerlas en una presentación. Es más fácil copiarlas y pegarlas de internet. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, yo voy a una página de internet, voy al buscador, a ver, un momentito, les comparto ahora la pantalla, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la? Entonces, ahora les comparto otra pantalla, así vemos rápido. Entonces, digamos, yo lo que puedo hacer es directamente, ¿sí? Retomo la grabación. Entonces, uno puede ir a un buscador, ¿sí? Elijo una imagen, vamos a suponer en este caso esta imagen de Mafalda, y en lugar de guardarla, simplemente la copio, ¿sí? Siempre que no tenga problemas de copyright, o sea, esté libre de derechos, y vuelvo a la pantalla de PowerPoint. Bueno, y una vez en la pantalla de PowerPoint directamente pego, ¿sí? Entonces, si estaba en el portapapeles la imagen que yo copié de internet, ya queda en el PowerPoint sin necesidad de estar guardándola en discos, ¿sí? Y, obviamente, fíjense, acá tengo dos imágenes que pegué en la misma diapositiva. ¿Cuántas imágenes puedo meter en la misma diapositiva? Todas las que necesite. Siempre la última que yo agrego va a quedar en un plano más adelante de la anterior. Esto es como si uno pusiera figuritas o fotos sobre una lámina. La que apoyé antes, si yo vengo y apoyo otra después, me va a quedar ocultando la anterior. Entonces digo, en este sentido, sepamos para manejar el orden, después vamos a aprender o a recordar cómo se acomoda el orden de los elementos que voy poniendo, ¿sí? Una cosa más también, los cuadros de texto, por ahora yo los puse sin relleno, pero también los cuadros de texto podrían tener un relleno justamente al cuadro, ¿sí? En este caso, ¿sí? Entonces yo en el menú de relleno de forma puedo darle un relleno de manera que quede este texto como si fuera una tarjeta, una pequeña esquela, ¿sí? Y en definitiva yo voy armando diapositiva por diapositiva cada parte de la presentación para ver cómo va quedando. ¿Y cómo va quedando? Bueno, es lo que mostrábamos ayer. El sentido de armar estas diapositivas o estas presentaciones es que cuando finalmente tengo armada la presentación, ahora no está terminada, pero la vamos a guardar hasta donde llegamos, puedo mediante el botón, digamos la tecla F5 o este pequeño iconito que tengo debajo, ¿sí? Que se llama presentación con diapositivas, que lo vemos debajo, ahí donde está el puntero en este momento, ¿sí? Cuando yo toco ahí y cliqueo, me va a aparecer en pantalla completa. Esto, en definitiva, es la forma en la cual yo quiero proyectarlo o yo quiero mostrarlo, no quiero que vean los otros elementos de la pantalla. Una presentación está hecha para eso. Normalmente cuando tenemos una presentación va a tener un orden, ¿sí? Y el orden en este caso va a ser este. Y vamos a poder ir pasando las distintas diapositivas de lo que uno quiere ir transmitiendo, ¿sí? A los que en este caso estén presenciando esa justamente.
esa presentación, ¿sí? Entonces, para tener ese resultado es lo que vamos trabajando y vamos acomodando esto. Una última cuestión antes de cerrar hoy es que, bueno, las diapositivas, como ven, se trabajan una por una. O sea que yo ahora trabajo en esta, que es la número 5, pero no estoy viendo las anteriores. Si quiero ver las anteriores, cliqueo, ¿sí?, sobre cada una desde el panel izquierdo para que me aparezcan y para poder meter mano, editar esta diapositiva. Sin embargo, fíjense que el aspecto que tiene este ordenador de diapositivas puede ser un poquito distinto, puede cambiar. No necesariamente, no siempre lo vas a ver de esta manera. Puede ser que en la forma en que vos las ves o veas las diapositivas, eh, no siempre sea la misma. Tenés el menú vista, ¿sí? En el menú vista te va a permitir la vista normal, que es la que estamos viendo ahora, donde ves las diapositivas de un tamaño más o menos aceptable, pero también lo que se llama la vista esquema, que muestra sobre todo parte de los textos que tienen las diapositivas. Ese te conviene cuando usas las diapositivas prediseñadas que te ofrece el programa, digamos. Y el clasificador, que en este caso sería como una forma de verlas cada una como una especie de tarjetas, ¿sí? Está, pero digamos, básicamente no hay que despistarse, y aparte veamos que hay una división, un panel, una pequeña línea, digamos, un tabique entre el área de trabajo y las diapositivas, y este tabique, cuando yo paso el puntero, va a tomar la forma de una flecha de doble sentido. ¿Se acuerdan para qué servía, por ejemplo, en Excel? ¿Sí? Para agrandar o achicar las columnas. Bueno, esta flecha de doble sentido, yo mantengo apretado y arrastro, y puedo hacer que este panel quede más angostito y por lo tanto las diapositivas van a aparecer más pequeñas, ¿sí? Sobre todo cuando tengo más diapositivas me va a ser útil, ¿sí? Lo mismo, si yo quiero que aparezcan más grandes, bueno, arrastro y estiro hacia la derecha, ¿sí? Pero básicamente estas dos zonas, el panel izquierdo y el área de trabajo o de edición, no son, digamos, inalterables. Podés acomodarlas de acuerdo a lo que necesites, ¿tá? Por último, y ya que estamos, como ven, estas diapositivas, al darles un relleno diferente a cada una, las pueden identificar fácilmente. Yo puedo cambiar el orden de las diapositivas arrastrando y soltando, como si fueran tarjetas o cartas que yo las tengo sobre una mesa y les voy cambiando el orden en que van a aparecer. Entonces, por ejemplo, fíjate, agarro la primera, arrastro y la dejo en tercer lugar, la suelto. Todo desde el panel izquierdo, ¿sí? Agarro la cuarta, arrastro y la suelto en el primer lugar, ¿sí? Bueno, ¿y para qué sirve esto? Bueno, porque cuando vos tenés una presentación, esta presentación va a ir en el orden en que vos acomodes las cosas, ¿sí? Se supone que cuando uno crea una presentación, arranca desde el principio, pero también puede pasar que tengas algunas partes hechas y otras no, y lo termines acomodando antes de presentar. Por eso digo, es útil esta herramienta, no desconocerla respecto de que vos podés, arrastrando y soltando, cambiar el orden de cosas, el orden de las diapositivas de una presentación. Muy bien, vamos a cerrar por acá, que ya hemos explicado, trabajado bastante el día de hoy, y si no, me va a pasar factura el Zoom. Vamos entonces ahí a